en la Mishnah número 13, el capítulo 4. ¿Ok? Dice Rabbi Yehuda Omer, Evezer Talmud, hay que tener cuidado con el Talmud. ¿Ok? Porque Shgigat Talmud Ola Zadon. Uno no puede decir, la explicación sencilla de la Mishnah, porque a veces de lo sencillo ganamos más de lo profundo. Entonces, lo sencillo es, si uno no estudia, no puede decir después, mira, no sabía. No, ya no es una excusa decir no sabía si todo está listo para estudiar. Uno tiene que estudiar. Entonces, no puede decir, perdóname que no sabía. Uno va a llegar con la policía, te dice, perdóname que no sabía que no puedo pasar el semáforo rojo. Señor, no me importa si no sabías. El hecho de no saber la ley no te exime, te va a ayudar, o no te puede escapar por esa excusa. Okay. Dice así, Rabbi Shimon Omer, hay 3 coronas. Okay. Hay una corona de Torah, una corona de Keuna, una corona de Malchut, okay, y la corona del Shem Tov es encima de todos. Vamos primero a entender de qué se trata eso. Primero, ustedes saben, siempre la gente está buscando motivos por qué hay antisemitismo en el mundo. Cada uno dice una cosa, hay muchas teorías. Okay. Hay unos que dicen, mira, porque los judíos siempre pensaron que son una raza mejor, entonces la gente se molestaron, y por ahí también los protocolos de ancianos decían, pero no ellos casi el fin del proceso. Es durante mucho tiempo que los judíos siempre pensaron que son más, y se causó mucho antisemitismo. Hay unos que dicen así, hay unos que dicen así. Cada uno trae otro motivo del antisemitismo. Entonces nosotros tampoco vamos a decir qué es el motivo principal o qué no, pero hay 3 motivos que se puede, 3 formas que se puede enfrentar al antisemitismo. No importa ahorita el motivo, si ya está, sí importa el motivo, hay que también saber entender el motivo, pero también qué podemos hacer contra lo que está pasando. Entonces, hay 3 opciones, 3 formas, en 3 ejemplos vivos de nuestra historia. Abraham, Yitzhak y Jacob, cada uno tenía algún encuentro con el antisemitismo. Abraham, ¿qué hizo? Cuando se quejaron con él, cuando le robaron lo que él hizo, muchas cosas que pasaron en su vida. ¿Qué hizo Abraham? Empezó a dar a todo el mundo. Abrió su casa, todo lo que quieran venir. No había judíos, no judíos. Todo lo que quieran venir, que vengan y que coman gratis. Pueden dormir gratis, todo. Un hotel, imagínense, 5 estrellas gratis. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Aumentó paz en el mundo, aumentó amistad. Sí. Y quería con eso enfrentar al antisemitismo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, Yitzhak, cuando le robaron los pozos que él hizo, ¿qué hizo Yitzhak? Se fue. Se abrió otro. Se fue. Perfil bajo, agarran eso, me voy al otro lado, me voy al otro lado. No quiero guerras, no quiero peleas con nadie. Ese era Yitzhak, perfil bajo. También una forma buena. La tercera forma, que es Jacob también tenía antisemitismo. ¿Qué hizo Jacob? Guerra. ¿Qué hicieron los hijos de Jacob con Shem? Mataron ahí a todos. ¿Qué hizo con Labán, que le robó esto y el otro? También le respondió. A cada uno que hizo con Esau también se preparó para la guerra. Cada cosa también hay una forma de hacerlo a través de guerra. ¿Ok? Respondo. Podemos agarrar un ejemplo vivo hoy en día al Estado de Israel con los árabes. De un lado, Israel está dando mucho, está dando gas, está dando gasolina, está dando agua, está dando comida, está dando plata. Hay muchas cosas que Israel está ayudando. Es Abraham. Hay a veces que pasan, tiran misiles, llegan terroristas y eso Israel no responde. Cuida sobre el perfil bajo. Y hay a veces que Israel responde. Hay que saber 3 formas. ¿Okay? Dice que también esas los coronas que está hablando aquí, también está hablando de alguna manera coronas que uno puede tener para enfrentar el antisemitismo o también para tener para él. Primero es Torah. ¿Okay? La Torah es Abraham, Torah Chesed, dar. ¿Okay? Hacer. La segunda es Keuna. El Cohen, ¿dónde estaba? En el templo, el perfil bajo. No se mete ahorita a hacer guerras o esto, se mete en su trabajo y se acabó. Y el último es Keter Malchut. ¿Quién es? Jacob. Es rey.
rey sabe responder, no se queda callado nunca. Y dice la Mishnah, Veketer Shem Tov, el buen nombre es el mejor de todos. Ahora no sé si ustedes contaron cuántas coronas hay. 3 y una cuarta. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice que hay 3? Si al final contamos 4. Me imagino que el buen nombre es en cada una. Perfecto, es exactamente la respuesta. Dice, el buen nombre no es algo aparte. Ole al Gaben está encima de ellos. ¿Qué se ganó por el marido le va a comprar un regalo nuevo, Bezrat Hashem, para el Día del Padre a la mujer. Por eso dice, es mejor no hablar, porque cuando hablas te echan encima las cosas. ¿Okay? Entonces dice, Keter Shem Tov, el buen nombre, tiene que tener en cada cosa y cosa. No puedes decir, no, el perfil bajo. No, el perfil bajo está bien, pero tienes que cuidar también por tu buen nombre. Guerra tampoco puede hacer guerra sin ver y sin eso. También en la guerra hay que saber guardar y cuidar las normas, las leyes, conservar los derechos humanos. Todo hay también límites. El buen nombre es muy importante siempre. ¿Ok? Hay unos que dicen también que se hace alusión a fiestas diferentes. Tenemos una fiesta de Torah que es Shavuot, tenemos una fiesta de Keuná. Lo puedes interpretar como la fiesta de Sukkot, que se mete a un lugar. Dice que la Sukkah es un lugar sagrado, como el templo, el Mishkan, el tabernáculo. Y tenemos Keter Malchut. ¿Ok? Hay unos que dicen que Keter Malchut puede ser Pesach, salimos como reyes, como a la libertad. Y Keter Shem Tov dice el buen nombre, el Shem Tov es Shabbat Malka, es las iniciales de Shem, es el Shabbat que está encima de cada uno, porque Shabbat tiene un punto especial, porque es cada semana. Cuidar una fiesta una vez al año está bien, es también un nivel, pero no es como Shabbat constantemente, todas las semanas cuidar Shabbat, que es algo muy importante. ¿Okay? También dice que se hace alusión a las 3 partes que siempre hablamos, que la mente, el corazón y el hígado, lo que es los pensamientos, los sentimientos y los acciones, deseos. ¿Pensamientos? Tres cosas: pensamiento, deseo y pensamiento, sentimientos y deseo. Y de esos 3 sale acción. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Keter Torah, ¿ok? Que es contra los deseos, para controlarte de tus deseos. Dice que la Torah es como agua, porque dijimos que una vez del nombre de Ruhaim Vital, del alumno de Arizal, que el origen de los deseos es el agua. Por eso dice Ruach Elohim, el Espíritu de Dios estaba flotando en el agua. Quiere decir que había un mundo de deseos. Dios hizo una separación entre los deseos de arriba y los deseos de abajo, el agua de arriba y el agua de abajo, lo que hablamos una vez en la clase de salir de Egipto en 2016, ¿ok? Que esa era la clase, porque estamos todavía en 2016. Pero el asunto, tenemos esas 3 cosas. Entonces la Torah es contra los deseos, entonces ese es la Torah. Después tenemos Lev, los sentimientos es Keuna, los Kohanim. Aarón a Cohen el primero, que era Oev Shalom Verodef Shalom, Oev et Abriot Mikarban la Torah, ama a los criaturas, ama a la gente, ama la paz, persigue la paz, hace paz, es por los sentimientos. Y Malchut es el Moach, es la mente que él tiene que dominar todo. Como dijimos, Moach, Lev, Kaved forma la palabra Melech. Veketer Shem Tov, ¿qué es Shem Tov? La acción, lo que sale de ahí es Ole al Gaben, porque si tienes esos 3 pero no llevaste a una acción, no nació una acción de todo eso, entonces ¿para qué? Uno se casa pero no quiere traer hijos, entonces ¿para qué? Hay que, siempre uno pone un árbol pero no tiene frutas, hay que tener frutas, por eso es muy importante esta parte. ¿Qué palabra es la que se hace de Moach que una en Torah? Melech, rey, ¿ok? Donde dijimos, son tasim aleja Melech. Ok, Rabbeinu Yorai Omer, ya pasamos a otra Mishnah, Eve Golel con Torah, tienes que ir a buscar un lugar de Torah. Otra vez la explicación sencilla: si estás en un lugar donde no hay Torah, donde no hay estudio, ok, tienes que buscar un lugar que haya estudio. Y no diga que el estudio va a llegar algún día. No, si tú no vas a hacer una acción, nunca va a llegar, ok. Y tampoco vas a pensar que tus amigos van a hacer algo por ti. Cada uno tiene que estudiar por su cuenta, no por la cuenta del otro, ¿ok?
¿Recuerdan la historia del señor que llegó a la casa muy contento antes de Yom Kippur y le dijo, su señora le dijo, ¿por qué estás contento? Dijo, ¿cómo por qué? Yo ya pagué al rabino para que ayune por mí y yo ya puedo comer en Yom Kippur. Estoy contento. Y la señora se enojó mucho, dijo, ¿y no pagaste por mí? ¿Acaso no soy judía? Yo estoy también religioso. Entonces se fue el hombre, pagó también por ella. Pareja perfecta. Ok, pagó $200 por él, $200 por ella, y ellos se fueron en Yom Kippur, empezaron a comer y a comer y a comer, una cena de rey Salomón, un banquete. Terminaron de comer, dijeron vamos a hacer un paseo para bajar la comida y para visitar al pobre rabino que tiene que ayunar 3 veces por 3 personas. Se fueron, llegaron a la casa, parece que también el rabino no era rabino, ¿ok? Si aceptó plata, por eso tampoco era rabino. Entonces llegaron a su casa y ¿qué vieron? Que está comiendo. Está comiendo y más que ellos. Sí, Le dice, Señor, ¿cómo es posible si pagamos para que ayunes? ¿Por qué estás comiendo? Dijo, no. Yo ayuno por ustedes. Lo que como es para mí. Pero yo ayuno por ustedes. Yo lo divido. ¿Okay? Hay forma. Entonces dice, no. Uno lo que hace es para él. Uno no puede inventar esas cosas, ¿ok? Uno tiene que saber que él tiene que cumplir las cosas, no que el otro. Y yo le pago a alguien para que estudie. Está bien, es bonito, es un nivel también, pero no te va a llenar de conocimiento, no te va a dar el placer de estudiar Torah. El binatcha al tishain. ¿Qué es binah? Binah no es sabiduría, es más, es saber deducir y sacar conclusiones de algo que sabes. Es decir, tú me dices, por ejemplo, que ahorita está lloviendo, entonces yo puedo imaginar que es una época de lluvias y que mañana se puede bajar los precios de las frutas porque hay muchas frutas. Puedo sacar muchas conclusiones. Hay conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Hay conclusiones que sí tienen que ver con la... Hay que saber también sacar conclusiones. Había un señor muy importante que mandó a su hijo a estudiar sabiduría en la India, en Israel, en muchos lugares. Después de 10 años regresó el hijo. Toda la ciudad, todo el pueblito, todos eran ignorantes y dicen, mira, llegó el tipo después de 10 años de estudio, a ver qué estudió, qué sabe hacer, que no sabemos por qué se fue 10 años. Entonces dijo que él sabe decir, si alguien agarra algo en la mano, él en algunas preguntas ya puede saber qué está agarrando, sacar una conclusión. Entonces llegó un señor con él y le dijo, a ver qué tengo en la mano. Y dijo, mira, es redondo. Dijo, sí, cierto. Tiene un hoyo adentro. Dijo, sí, es cierto. Tiene como puntos alrededor del arco, del círculo. Dijo, también es cierto. Wow, y todo el mundo se empieza a emocionar. Wow, qué sabio, cómo sabe las cosas según la mano, según cómo está, según el esto. Ok, hizo algunas así. Dijo, es el color así, el color un poco negro aquí, un poco. Dijo todo. Y le dijeron, ahora diga qué es. Dijo, es una llanta de un carro. Sacar una conclusión también hay que tener sabiduría, no nada más saber los puntos. Dice el Talmud, la Mishnah, no puedes decir, mira, yo puedo sacar conclusiones de lo que aprendí antes. No, porque si no aprendes todo el tiempo, al final tus conclusiones también son chuecas. Tienes que saber también aprender cada vez para tener también material para sacar conclusiones y para poder avanzar. Por eso es importante estudiar y seguir estudiando. Ok, esa era la parte fácil de esa clase. Ahora vamos a la parte un poco más difícil. Dice Rabbi Anai dijo, nosotros no sabemos, no tenemos en la mano, no sabemos, no de la tranquilidad de los malos, de los malvados en este mundo, y no de los sufrimientos de los tzadikim, de los justos. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos entender, dice él, por qué los malos a veces le va muy bien y a los justos le va muy mal. No sabemos, dice él. Primero se conecta con la Mishnah antes, con la parte fácil de la clase, porque dijimos, sacar conclusión, hay que tener cuidado de sacar conclusiones. No cada uno puede sacar conclusiones. Por eso te dice, aunque ves un rasha, una persona mala que le va muy bien, no saques conclusión ahorita que no hay Dios o otras conclusiones tontas. Tienes que tener paciencia porque no sabemos y no podemos entender. ¿Ok? Ahora vamos a entender un poco más por qué no podemos entender. Pero antes de todo, tenga cuidado de sacar conclusiones de lo que ves.
¿ok? Porque a veces tampoco puedes ver todo. Uno no puede entrar en una película, en una serie, en una telenovela de 10 capítulos o 20 capítulos, entrar 1 minuto y empezar a hacer preguntas. Señor, si quieres preguntar, ve todo y después aceptamos preguntas, pero no puedes hacer preguntas, ¿por qué él murió? ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué? Señor, ve todo, vas a entender el cuento, vas a entender el asunto, pero si no ves todo, ¿cómo quieres entender todo? Primero. Segundo, a veces esas cosas muestran más que Dios está sobre nuestra lógica. Como dijo un señor, era sobreviviente del holocausto. Dijo, siempre preguntan dónde estaba Dios en el holocausto. Y yo encontré a mi Dios dentro del holocausto. Antes no creía tanto. Después de ver el holocausto entendí que aquí hay algo sobrehumano, sobre la lógica humana. Hay algo que no se puede entender y donde termina la mente, donde termina la sabiduría y la razón, ahí empieza la fe. Entonces dijo, ahí, eso es lo que yo encontré ahí dentro del holocausto, yo sí encontré a Dios, depende de qué quieras. Entonces cada uno, él sí logró sacar una conclusión buena. Hay que saber también que nosotros no creemos en la religión de Zaratustra. ¿Qué dijo? Que hay 2 dioses, un Dios de luz, un Dios de oscuridad, un Dios de las cosas buenas, un Dios de las cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Solucionó muchos problemas con eso. ¿Te va mal? Es porque te pegaste un poquito más al lado del Dios de la oscuridad. Bájate rápido al Dios de la luz, ¿ok? ¿Te va bien? Estás bajo de ese Dios. Entonces, no tenía ese absurdo. Si Dios es bueno, ¿por qué hace cosas malas? Porque no, mira, Dios es bueno, el otro es malo, y es como materia y antimateria, depende a quién te pegaste, con quién estás. Hay que saber estar con el bueno y no con el malo. Entonces, por eso ellos también sacrificaron, dieron regalos, de alguna manera también, hay algunos que explican la generación de Torre de Babel así. Dice que Torre de Babel, lo que hicieron es como tratar de conectar con la parte mala para que no le afecta y para que no le dé cosas malas a ellos. En vez de conectar con la parte buena, se querían conectar con la parte mala para tener contacto con ellos, para que no le lleguen cosas malas. Ahora, por supuesto que ese no existe, ¿ok? No hay 2 dioses, uno malo, uno bueno, depende de dónde estás. Y por lo tanto, uno no puede decir, mira, hoy que tengo muchas cosas buenas y que me va muy bien, hay Dios. Cuando meten un gol en Israel, siempre gritan, hay Dios, hay Dios, hay Dios. Y eso es lo que. Cuando pasa algo malo, no hay Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está? Es el mismo Dios que de las cosas buenas, es el mismo Dios esto. Ok, tiene que saber, eso es lo que decimos. Un niño nace en el pueblo de Israel así y sale del mundo con Shema Israel. ¿Qué es Shema Israel? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Dios, misericordia, Elokeinu, justicia, Hashem Echad, es lo mismo. No hay 2. Las cosas malas, entiendes, no entiendes, son de la misma parte que llegan las cosas buenas. Como dice en hebreo, el Akishalon Yatom Latzlacha Avot Rabim. Dice el éxito tiene muchos papás. Siempre cada uno dice es por mi fuerza. Pero cuando hay fracaso, es huérfano. Dice, no es por mi culpa, no es mi culpa. Nadie es culpable de eso. Pero uno no puede pegarse a Dios nada más cuando le pasan cosas buenas. Y cuando pasan cosas malas, niega la existencia de Dios. Dios no depende en tus preguntas y en tu situación. No es, mira, me pasó eso, ya no hay Dios. Me pasó eso, sí hay Dios. Tienes que decidir una vez para entender por qué no puedes entender todo. Si tú vas a entender todo, quiere decir que estás en el mismo nivel de Dios. Y como siempre digo, había uno que dijo, yo no quiero Dios que lo entiendo, porque si lo entiendo, quiere decir que es como yo. Dios tiene que ser sobre la lógica humana, es una cosa diferente. Dice que el alumno de Nachmanides, ¿ok? Sí cuentan que Nachmanides le hizo muchas preguntas, le dijo, cuando vas a llegar arriba, vas a hacer las preguntas, regresa con las respuestas. Cuando murió el alumno de él y murió, después no regresó, después de mucho tiempo regresó o lo soñó de esto y le dijo, ¿por qué no respondiste a las preguntas? Dijo, mira rabino, cuando yo llegué ahí hay una claridad que no hay preguntas, entonces no te puedo decir eso porque no hay respuestas, ni siquiera cuando llegas a un lugar donde entiendes que tus preguntas no son preguntas, es otra realidad totalmente diferente. Entonces no es explicarlo, es vivirlo, es sentirlo.
Y ese es exactamente lo que se llama fe. Algo interesante, que lo que tiene fe, finalmente, ahorita sin hablar ahorita de la obligación de tener fe, que es también obligación, es una mitzvah. También hay algo interesante, la gente que tiene fe, la gente religiosa, en otras palabras lo podemos cambiar, la palabra religiosos, en optimistas. ¿Por qué? ¿Qué dice la religión? Que Dios No te lo creó, que te dio, que te quiere y que te está guiando, controlando. Quiere decir que soy importante, primero. Entonces soy importante. Segundo, hay alguien que me quiere y hay alguien que me está controlando. Segundo, tercero, todo es para bien. Así dicen los religiosos siempre, todo es para bien. Y después nos espera un mundo de bondad, un mundo totalmente bueno de eternidad. Es una esperanza. Nada más esperar a eso ya es una gran cosa. En vez, agárrate lo que pasa con la gente que no creen, con los ateos. ¿Qué dice? Todo es casualidad. Entonces, quiero decir que es como pensar, hagamos ese ejemplo, lo bajamos ese ejemplo a uno que tiene papás y a uno que no tiene papás. Agárrate un niño, un joven de 15 años, tiene papás. ¿Qué siente? Aunque el papá lo regaña, pero ¿qué siente? Tengo papá, me quiere, me da, me trajo al mundo porque quería traer un hijo al mundo. Y al final yo sé que siempre me va a buscar lo mejor para mí. Él tiene esperanza, porque él tiene confianza en su papá. Aunque a veces lo regaña, a todos lo regaña porque el papá, pero ese es la alegría de él. Pero imagínate un niño que no sabe si tiene papás o no, no sabe de dónde llegó. Él de repente está aquí en este mundo. ¿Qué dice? Mira, nadie me quiere, porque nadie me trajo al mundo. Yo llegué así. Y de repente mañana puedo morir porque nadie me está controlando. No me espera nada porque nadie me trajo. Entonces, es una vida positiva frente de una vida negativa. Una vida con fe es una vida totalmente positiva contra una vida sin fe, que es una vida negativa, de pensar que mañana puede llegar un asteroide y terminar con ese planeta. En vez de que la religión dice, no, mira, todo está calculado, uno tiene más tranquilidad. Y eso lo puedes ver. Hay gente que, había un señor en Nueva York, perdió 7 de su familia que se quemaron hace un año o un poquito más. Ustedes tenían que escuchar a ese señor hablando. Se llena uno de fe, de la tranquilidad que tenía, que de alguna manera él siente que no entiende nada, por supuesto que no entiende por qué tanta cosa mala le pasó, pero está tranquilo porque sabe que hay alguien que está encargado de eso. Le da tranquilidad. Y hay muchas historias, ustedes pueden ver, lamentablemente en Israel pasa mucho por el terrorismo y todo lo que está pasando, y ves gente con tanta fe, que ese le da esperanza, que ese le da un condimento muy positivo en momentos muy negativos. Y esa es la parte que nos da el regalo más grande de la fe. Entonces, cuando pasan cosas malas, uno no puede decir, entonces no tengo papás. No, tus papás es una realidad, si quieres o no quieres, porque estás aquí en este mundo. Es una realidad. Tus preguntas nunca pueden negar una realidad. Y eso es lo que dice ahí. No sabemos, pero tenemos que saber. Dice, esa pregunta no es nada más nosotros hacemos. También Moshe lo hizo, Moshe Rabenu lo hizo. Moshe Rabenu dijo, Dios, quiero ver tu cara. ¿Qué quería ver si Dios es guapo? No. Sino quería ver la cara de las cosas, quería verlo, por qué va a pasar esas cosas y todo lo que va a pasar, por qué va a pasar. Y Dios le dijo, no vas a ver mi cara, vas a ver la parte de atrás. Quiere decir, te puedo explicar lo que ya pasó, mas no lo que va a pasar. También tenía problema. Y Job también tiene, Moshe Rabenu escribió el libro de Job, como hablamos en el Gidón. Él también no entendió por qué. ¿Ok? Pero ese todavía no anula la existencia de Dios, que es la realidad. Entonces, ese tenemos que tener muy claro todo ese asunto, que también cuando uno sabe que este mundo es temporal, entonces también se llena de alegría, también se llena de esperanza, y también le da, como uno es pasajero, uno está en un lugar y no está tan cómodo. Por ejemplo, tú sientas en el avión
A veces hay aviones, vas de un lugar al otro muy pequeños, y no está nada cómodo ahí. Y uno dice, ok, ¿por qué no me entro a una depresión y a una tristeza? Porque uno sabe que ya en un tiempo baja, 1 hora, 2 horas, 5, 10 horas, baja. Sabe que es temporal, entonces le da fuerza de aguantar el problema y ese pedazo de la parte incómoda en su vida, porque sabe que va a llegar a una realidad diferente. Esa es la fe. Sin fe no hay eso. Sin la fe no dices que no hay después. Entonces es exactamente el Señor que entró a un hotel, un hotel de $356 por noche, y pagó y todo. Entra y empieza a gritar. ¿Por qué grita? Le dice, mira Señor, no hay aire acondicionado, no hay televisión, no hay cama, no hay baño, no hay nada aquí, ¿por qué pagué tanto? El otro le dice, tranquilo, tranquilízate, es nada más el ascensor. Llegas al asunto y vas a ver, hay que saber que estamos en un mundo temporal. Entonces primero nos da, ¿por qué no podemos entender todo? Porque también vivimos nada más una parte. Segundo, también nos da esperanza, y esa es una parte importante. No olvidar y no pensar que por problemas podemos negar la existencia de nuestro papá, o de nuestra mamá, o de nuestro Dios. Y con eso termino este asunto, porque ese podemos hablar miles de años y no terminar, pero por lo menos terminar con, si hablamos de papá, había un señor que sus hijos siempre le molestaban, entonces hicieron sus travesuras. Entonces dijo, niños, otra vez van a hacer esta cosa, voy a traer el tigre va a venir. Y ellos se asustaron mucho, entonces se tranquilizaron. Un día después se olvidaron, otra vez con su amenaza, otra vez se asustan, pero ya ahorita para 6 horas nada más. Después otra vez se hacen, y él otra vez amenaza con el tigre, y ellos 2 horas. Después, la 4ª vez, ellos le dicen, ¿sabe qué, papá? Traiga ese tigre, no hay problema, tráigalo. Entonces el papá salió de la casa, puso un disfraz muy profesional de tigre, todo, y llegó. Apenas llegó, los niños empezaron a brincar por todas las ventanas, por esconder, empezaron a llorar, a gritar, a todo. Entonces el tigre se fue. Regresó el papá. Y todos los niños llegaron, papá, perdón, es que llegó el tigre, no te imaginas qué problema, qué susto. Y todos los niños preguntaban, y papá, ¿dónde estuviste tú cuando llegó el tigre? Es que no sabían. A veces nosotros podemos reír de eso, pero a veces como tenemos lo mismo, el tigre llega, que es el papá, y vemos nada más el tigre, el disfraz, y no vemos que atrás hay el papá. Ahí está, Dios hace todo. No entendemos es otra cosa, y tampoco lo podemos negar. Ok, dice así, ahora viene el asunto. Rabbi Matia ben Harash Omer, Eve Magdim Mishlom Kol Adam. Tienes que adelantar de saludar a cada persona. ¿Qué quiere decir eso? No voy al mercado y voy a decir hola, 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 hola. ¿Ok? Sino a cada persona que sabes que él te va a saludar, entonces no esperes que él te salude, sino trata de adelantarle el saludo. Ok, vamos a ver después que tiene que ver con la otra parte de la Mishnah. Dice, y tienes que ser una cola de leones y no cabeza de ratón. No ratón, aquí dice otra cosa, shual. ¿Qué es shual? Zo. Te pescuente. Ok. Tiene que ser cola de león y no cabeza de zorro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Entonces primero dice, es mejor ser parte de una cosa grande, de león, aunque es parte pequeña, aunque es cola, pero también hace parte de león, es el nombre de león todavía, ¿ok? Y así puedes elevarte más y aspirar para más, aunque eres casi el último, el peor, pero por lo menos puedes avanzar, tienes donde avanzar y tienes a dónde aspirar y llegar para ser la cabeza de león al final. Pero hay unos que son cabezas de zoo, quiere decir cabezas de agarran unos 10 personas que no saben nada y se vuelve rabino o se vuelve una persona importante. ¿Qué pasa con él?
él siempre va a pensar que es perfecto, que es lo mejor. Entonces nunca va a avanzar, nunca va a llegar a más y a tener más. Y por eso dice la Mishnah, mejor que sea una parte pequeña y última y muy baja de algo muy grande, y así vas a llegar a ser la cabeza de esa cosa grande, en vez de ser una cabeza de una cosa pequeña y pensar que tú eres lo mejor y nunca avanzar. Pero no importa qué y dónde estás, siempre tienes que adelantar. Ese regresa a la primera parte, siempre tienes que dar el respeto, el cariño, el saludo a cualquier persona, no importa dónde estás, y decir, no, mira, yo soy el cabeza aquí, yo me olvido de la parte de abajo. No, todos. ¿Ok? ¿Y si la otra persona no lo quiere a uno? Si no quiere, no quiere, pero otra vez, hay diferentes cosas. Tú no tienes que ahorita buscar en tus enemigos y decir, voy a adelantarle los saludos. Pero hay que tratar de alguna manera, una persona que sabes que igual te va a saludar, o una persona, entonces trata de saludarlo antes. No, también aquí entra el asunto que no esperes que el otro llegue, que el otro haga, que el otro te saluda, que no hagas esos juegos de honor, sino empieza a hacer las cosas, y como dice siempre, no tienes que tener siempre la razón, sino tienes que ser sabio. ¿Ok? Yo voy con mi carro, veo semáforo verde, ¿ok? Y voy, ¿ok? Aunque veo una persona ahí con su carro que va en semáforo rojo, pero yo digo, no, señor, pero yo tengo la razón, yo sigo adelante. Pero te van a chocar, sí, pero él tiene la culpa, sí, pero ¿quién quiere ahorita choque? ¿Ok? Hay que ser sabio y parar, aunque verde, él está loco, que yo no voy ahorita a perder mi vida por un loco. Entonces eso es lo que dice, también hay que adelantar. Entonces por eso dice, primero la segunda parte, después que entendiste ser la segunda parte, no pensar siempre ser el mejor, sino ser parte de una cosa más grande que de una cosa pequeña. También tienes que, de alguna manera, aquí se esconde un mensaje de humildad, ¿ok? No piensas que tú eres la cabeza y todo, sino a veces una parte más baja, y ahí vas a poder saludar y estar bien con la gente y no esperar que ellos van a estar bien contigo. Una cuenta sencilla, ¿ok? Cuando uno es orgulloso, cuando uno piensa que es completo, que es lo máximo, que es argentino, que lo sea, entonces nunca va a decir, mira, yo soy una persona muy importante, que él venga conmigo. Dice, no, tú tienes que ir con él. Hay una historia muy trágica con Iftach y con Pinchas, que Iftach tenía una promesa muy complicada que hizo, y pasó algo con él. Dijo, la primera cosa que va a salir de mi casa lo voy a sacrificar para Dios, y salió su hija. Entonces él tenía que anular su promesa, y lo que tenía que anular era con Pinchas, pero él no quería ir con Pinchas no quería ir con él. Una tragedia que pasó ahí. Uno tiene que ceder de su honor, de bajar un poco su cabeza y tratar de arreglar las cosas, y no esperar que todo el mundo se arregla, que llegue con él a arreglar las cosas, ¿ok? Ese tiene que ser ser parte, ese se llama ser parte, no decir, no, yo soy, empezar a dividir las partes, no, esa parte no llego, esa parte es muy grande para mí, esa parte es muy pequeña para mí. No, hay que ser parte también de algo grande, no importa en qué lugar estás. Dice Rabbi Yaakov Omer, seguimos con el mismo mensaje de lo que hablamos antes de las cosas malas del mundo y el mundo que es temporal. Dice, este mundo parece como un pasillo para llegar a la sala, quiere decir al mundo venidero. Es nada más un pasillo. Ahora, escuchen bien, hay aquí algo profundo, sencillo. No dice que este mundo es un trabajo, es un medio para llegar al mundo venidero. ¿Qué dice? Un pasillo. ¿Qué es pasillo? Pasillo es una conexión entre dos partes, ¿ok? Quiere decir, tú llegaste de aquí, estás pasando en este mundo,
para conectar con el otro mundo. No es nada más naciste aquí y vas al mundo venidero. No, hay aquí 3 partes en total. Hay una parte de antes de nacer, tu alma. Hay una parte del pasivo que es como una conexión nada más a la tercera parte, que es el mundo venidero. Entonces, ¿cuál es la misión en este mundo? Voy a leer una Mishnah más para entender bien, para complicar la vida un poco más y después entender mejor. Dice Omer, él también dijo que hay, escuchen bien, Yafá es más bonita, es un término más en hebreo, es mejor una hora con teshuvah, de arrepentirse de las cosas malas y con buenas acciones en este mundo, de toda la vida del mundo venidero. Una hora aquí, con buenas acciones, con arrepentirse de cosas malas, es mejor de toda la vida del mundo venidero. Pero, y una hora del mundo venidero, de Korat Ruach, regocijo del mundo venidero, es más de toda la vida de este mundo. A ver qué tenemos aquí. Es como una contradicción aparentemente. Entonces, ¿aquí es mejor o allá es mejor? Hay que decidir. Y hay que entender entonces, si es un paseo, ¿cuál es la misión que tenemos en ese pasillo? Dice que Abraham Avinu, cuando después del Brit Milá, ¿quién lo llegó a visitar? 3 ángeles. No, aparte de los ángeles, Dios. Dice que Dios estaba ahí. Y cuando llegaron los ángeles, ¿qué dijo Abraham? Espérame, Dios, espérame aquí, voy a atender a los invitados. Anda tabor me alardeja. Dice el Talmud, de aquí se entiende que es más importante meter invitados, huéspedes a la casa, de recibir la presencia divina. Porque Abraham dejó la presencia divina y se fue con 3 árabes, porque ahí pensó que eran 3 árabes. ¿Ok? No entramos ahorita en Maimónides, Nachmanides de la clase de ángeles y demonios de hace mucho. Aquí estoy hablando ahorita de esa cosa sencilla. Él pensó que son 3 árabes, pero por 3 árabes, por 3 personas, dejó la presencia divina para ir con ellos para atenderlos. Y todos preguntan, ¿cuál es la misión de los mitzvot? Llegar a tener la presencia divina. Llegar a estar con la presencia divina. Si Abraham ya está con la presencia divina, ya no tiene que cumplir esos mitzvot. Entonces, ¿por qué va? ¿Por qué lo deja? Entonces, para entender eso, tenemos que adelantar que si recuerdan el 3er capítulo, también Rabbi Yaakov, el mismo rabino, dijo también una Mishnah sobre la importancia del estudio de la Torah. Dijo que no se puede dejar de estudiar ni decir qué bonito este árbol. ¿Se recuerdan de eso? Dijo que es muy peligroso, hay que estudiar todo el tiempo. Entonces, dice, ¿qué es más importante? ¿Estudiar Torah o cumplir mitzvot? Estudiar Torah. No me digas ambas cosas. ¿Qué es mejor? Te doy un ejemplo. Yo estoy ahorita... Diplomática. Sí, pero ahorita estamos aquí para... Estudiar Torah, porque estudiando Torah vamos a entender las mitzvot que hay que hacer. Entonces también dice la Mishnah, ve Talmud Torah keneged kulam. Ponga el Talmud Torah aquí, el estudio, ponga todos los mitzvot, va a pesar el estudio de la Torah más de todos los mitzvot. Entonces, ¿qué es más importante? No. Estudiar Torah. No, Si el estudio de la Torah pesa más de todos los mitzvot, ¿qué es más importante? Estudiar Torah. El estudio de la Torah. Sí, pero- ¿Está bien? Perfecto, hasta ahí. Esperen un segundo. Está mal. Hay una halajá cuando yo estoy estudiando y hay una mitzvah que aquí hay que hacer. Hay un rezo que tengo que hacer. Hacer la Ir mitzvah. al rezo. Hay que ir al rezo. Pero si el estudio es más importante, ¿por qué tengo que ir a la mitzvah? La acción es más importante. ¿Por qué? Porque eso enseña la Torah. Es lo que... Entonces, ¿cuál es el objetivo de los mitzvot? ¿Cuál es el objetivo del estudio de la Es la Torah? práctica ¿Y cuáles de son la los Torah. objetivos de cumplir los mitzvot? Es la práctica de lo que estás estudiando. La Torah, ¿cuál es el objetivo de estudiar? Hacerte Ser mejor mejor. persona. Hacer mitzvot. Ser mejor. Ser mejor persona. Ser mejor a través de Darle la qué? guía de los Hacer mitzvot que acciones. tienen que hacer. A través de acción. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los mitzvot? Hacer acciones. Hacer acciones, claro, pero ¿cuál es el objetivo de hacer acciones? Cumplir la Ser Torah. mejor. Cumplir la Torah. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué es mejor? Es que lo mejor es tener las dos. No puedes ser estudioso de la Torah y no hacer buenas acciones. Es como que se meta en una academia de básquetbol, reciba toda la teoría y nunca va a entrar a la cancha a encestar. También. Ok, vamos, es como
yo voy a decir algo un poco más fuerte, ¿ok? Es como subir a la Everest y morir en el camino de regreso, como le pasó a esa señora hace poco. ¿Qué? Ok, ¿qué quiero decir con eso? Dios te mandó de un lugar para pasar en ese paseo, para llegar a este lugar. ¿Cuál es la intención? De aumentar algo durante este momento. Tú aquí, en el primer lugar, ¿en qué estado estuviste? Estuvimos espiritual, totalmente. Espiritual es bueno, ¿no? Bueno, espiritual. ¿Teníamos pecados en ese momento? No, puros. ¿Qué tenemos que regresar aquí? También alma, también parte espiritual. Ya, pero entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Aquí hay algo. Ascender. Aquí hay algo. Escuchen bien. Dice el versículo, Kiner mitzvah vetorah, la mitzvah es una vela, la Torah es luz. Cuando yo estoy en un cuarto oscuro, no puedo prender la luz porque está oscuro, no veo dónde prender la luz. ¿Qué tengo que hacer? La vela. Prendo vela. Al prender vela y otra vela, encuentro el lugar de la luz. Entonces, puedo llegar a prender la luz. Y mientras más velas prendí, ahora mejor puedo llegar a tener la luz. Los mitzvot primero te alcanzan, te llegan a traer a un nivel que puedes estudiar la Torah del primer nivel. Hiciste mitzvot, ya puedes llegar a estudiar la Torah de un nivel. Ahora tienes que estudiar la Torah más para poder cumplir más mitzvot. ¿Para qué? Para poder subir al segundo nivel y prender también la luz en el segundo nivel. Prendiste la luz en el segundo nivel, ahora estudias y puedes cumplir ahorita más mitzvot y mejor cumplir para subir al tercer nivel. Y ahí también cada vez llegas a estudiar un nivel más alto de la Torah. Cada vez llegas a tener más luz en tu vida, más luz de Torah a través de más luz de las velas de los mitzvot. Siempre es un trabajo. Quiere decir que aquí fuiste una parte espiritual, bien, pero no el nivel espiritual que vas a estar aquí después de ese paseo que puedes alcanzar. Quiere decir, uno hace ejercicio, ¿ok? Entra una persona, sale una persona del gimnasio, pero sale más fuerte, sale con menos peso, ¿ok? Dice que hay unos que piensan que la parte como sagrada es como gimnasio, que uno puede borrar en una hora todos los pecados de toda la semana. Entonces, ese no. Uno tiene que saber todo lo que está haciendo en este paseo, en este mundo, es para aumentar más valor y más, vamos a decir, una alma todavía en un nivel más alto. Entonces, regresamos con Abraham. Abraham llegó a un nivel, estaba con la presencia divina. Pero por supuesto que no estaba ahorita con Dios hablando como nosotros estamos hablando aquí. Una silla con el otro, ¿cómo está? ¿Qué piensa de la política de eso, del otro? No era este tipo de conversación, tampoco ese tipo de encuentro. Era un tipo de algún nivel de conexión con la presencia divina. No sé cómo, porque no estuve ahí. Abraham vio que hay una mitzvah, dijo, dejo eso para agarrar la mitzvah. ¿Y qué me hace la mitzvah? Me va a dar un poco más. Voy a estar en un nivel un poco más alto y la próxima vez cuando voy a tener un encuentro con la presencia, ya voy a tener un encuentro más directo, más fuerte, más cálido. Esa es la relación entre los mitzvot y la Torah. Por eso los tres Mishnayot, eso lo dice el mismo Rabbi Yaakov. Dice, primero tienes que estudiar para cumplir los mitzvot para poder estudiar mejor para cumplir más mitzvot para estudiar mejor y mejor y mejor. Y regresamos a lo que dice la Mishnah. Dice, es mejor estudiar aquí y arrepentirse de las cosas malas, y no nada más arrepentir de las cosas malas, sino también hacer cosas buenas, ¿ok? Que es mitzvot, cumplir mitzvot, de todo el mundo venidero. Pero después que ya hiciste eso, los mitzvot, ya tu mundo venidero ya vale más de este mundo. Es una filosofía pequeña de la relación entre las cosas. Primero aquí en este mundo es mejor porque estás cumpliendo mitzvot, puedes tener un nivel más alto. Ya tienes este nivel, ya tu mundo venidero vale más de lo que vale aquí. Tú mismo aumentaste el valor y la calidez de tu mundo venidero.
a través de las acciones, a través de mitzvot y a través de la Torah. Esa es la primera parte. También tenemos que saber que dentro de los mitzvot, ¿ok?, cumplimos los mitzvot para llegar a la Torah y para cada vez entender mejor los mitzvot. No nada más hacerlo mejor, sino entenderlo mejor. Hay muchos mitzvot que no tienen lógica. Por ejemplo, vaca bermeja. Shatnez, lino y lana. No se puede. ¿Por qué no se puede? Uno dice salud, uno dice eso. Pero en verdad es ley. La Torah dijo, no hay lógica. Aquí no hay lógica. Hay cosas que no tienen lógica. Pero mientras uno va a actuar y va a estudiar más, llega a alcanzar niveles más y más y más altos y entiende y llega a niveles que entiende mucho más las cosas que está haciendo. Hay también cosas que son como absurdo, como paradojas. Dice tzitzit, ok, dice el Talmud en Menachot, en la hoja 43, dice así: tzitzit, un ciego debe cumplir con la mitzvah de tzitzit, aunque no ve. Está escrito en el tzitzit que tienes que ver, pero el ciego debe hacerlo aunque no ve. ¿Por qué? Porque los otros pueden ver. Pero sin embargo dice el Talmud que en la noche no hay obligación de poner tzitzit. ¿Por qué? Porque no se ve. Pero con vela o con luz puedes ver, pero sin embargo no hay obligación. Hay cosas que no se entiende la razón, pero mientras más vas estudiando, más vas actuando también, más te conectas a tus sentimientos. ¿Ok? Esa es la primera explicación, que no era tan sencilla. Vamos a regresar a la parte sencilla, una explicación más sencilla. Dice, es mejor, escuchen bien, muy sencillo y muy fácil de aplicar. Es mejor este mundo del mundo venidero. ¿Qué quiere decir? Cuando estás aquí, piensa de aquí. Piensa qué puedo hacer, cómo puedo ganar más y más en este mundo. No pienses del mundo venidero ahorita. No pienses del futuro, porque a veces por el futuro pierdes tu presente. Tienes que hacer las cosas, por eso en la Torah escrita no habla muy claro del mundo venidero, porque tienes que enfocar en este mundo. Después que ya enfocaste en este mundo, te garantiza que el mundo venidero va a ser mucho mejor de este mundo. Pero si uno nada más piensa que el mundo venidero es mejor y aquí no invierte y no hace y no actúa, al final su mundo venidero no va a ser nada. Entonces por eso hay una relación. Primero tienes que pensar que este mundo es lo mejor. ¿Pensaste eso? ¿Actuaste de acuerdo a eso? Puedes ya después disfrutar del mundo venidero, que es mucho mejor de este mundo. ¿Ok? Y como dijimos antes, este mundo, ese pasillo, es a veces difícil. No es fácil. Pero si queremos sin dificultades, ¿qué va a pasar? Cuentan una vez que llegó una señora muy rica a Israel. Una señora que quería ayudar mucho, donar una cantidad de plata al ejército. Familia. ¿Ok? Quería donar mucho. Llegó, le hicieron un tour en el ejército. ¿Y qué vio? Que los soldados trabajan muy duro, que hay muchas cosas, túneles y cosas que tienen que subir, que bajar, muchas cosas difíciles. Dijo, señores, paguen todo eso. Yo pago para primero limpiar todo aquí, después poner un edificio bonito con aire acondicionado y cada uno tiene su cama bonita y todo, y sus juegos y su televisión, y yo pago todo eso. Dijo, señora, un ejército no es por la televisión y por las cosas cómodas, es porque los retos, por los desafíos, cada desafío, cada cosa complicada, se vuelve al soldado mejor todavía. Eso es lo que tenemos que entender. Las dificultades de este mundo son la única forma de llegar a tener y a regresar a este estado con mucho más de lo que teníamos en ese estado, porque ya estamos fortalecidos, ya pasamos esos desafíos. Uno no puede decir, mira, es que juego básquet y este jugador es muy bueno, mejor juego con mi hija de 2 años. Si quieres jugar y ser cada día mejor, tienes que claro, por supuesto que no vamos a jugar ahorita con la NBA, pero sí hay que siempre tratar de mejorar y tener rival para poder superarlo y llegar a un nivel más alto. Entonces ese es parte de importante de entender de este mundo. Todo lo que hablamos al final tiene que los Mishnayot, uno tiene que ver con el otro. El mundo es, no podemos entender las diferencias entre malos y buenos y por qué pasan las cosas, porque el mundo es temporal
Dios es sobre nuestra lógica y ese es un mundo para hacer el trabajo para llegar a tener mucho más. Seguimos. Dice Shimon ben Elazar, algo muy sencillo. Dice, no tranquilices a tu amigo cuando está enojado. Tranquilízate, te prometo que es la peor cosa que puedes decirle a uno que está muy enojado, tranquilízate. Sobre todo si es mujer. Sí, también, ese ya no quiero entrar en problemas ahorita con mujeres. Pero Es así. tampoco lo puede consolar cuando le murió a alguien, no lo puede consolar en este momento, tampoco lo puedes complicar o preguntar o tratar de cuando está haciendo una promesa, y no trates de verlo cuando está haciendo un pecado. ¿Qué quiere decir todo eso? Cuando esos estados, esas situaciones, la persona no es igual como siempre, está en un nivel un poco, en un estado, en una situación un poco diferente, Caótica. ¿sí? Y no puedes hablarle con la forma normal que se habla, porque él no está ahorita en un estado normal. Entonces no puedes, si queremos un poquito más, él está ahorita en un momento de mucho sentimiento, de mucho corazón. Tú no estás ahí porque no sientes lo que él siente, y por lo tanto no puedes hablar de él de mente a corazón, porque no llega. Tienes de corazón a corazón y sentir igual, y no vas a poder sentir igual. Entonces mejor espera que pase un poco tiempo para que se tranquilice, y ahí vas a poder hablar con él. Pero no en el momento del enojo, el momento de la rabia, el momento de eso, lo vas a tranquilizar porque no estás en la misma onda. Entonces, mejor que no lo hagas. ¿Ok? Dice también, cuando no hay ninguno que peca, dice el Talmud, no hay ninguno que peca si no le entró un espíritu de tontería. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cada uno al momento de pecar no es su esencia. Algo entró ahí. Pero entonces, ¿por qué es culpable? Porque no tenía que llegar a ese estado. Agárrate un borracho. ¿Ok? Lo van a culpar porque es borracho. ¿Ok? Pero va a decir, mira señor, si yo no me di cuenta, no estuve consciente en el momento del accidente, en eso, yo estuve borracho. ¿Qué le van a decir? Está bien, lo entendemos, pero ¿por qué tomaste el vino? ¿Por qué llegaste a un estado que no vas a poder controlarte? Ese es el problema. Esa es la misma cosa de eso. Uno a veces puede inventar cosas, excusas para salir y para esto. No, mira, no estuve consciente, no estuve eso. Hay gente que se parecen locos cuando llegan a la justicia para salvarse de la justicia. Uno a veces estudia esas cosas y empieza a ver muchas técnicas de mentes muy creativas para salvarse de las cosas. Pero al final de todo, no tenías que llegar a un estado donde ahí no puedes salir. Dice, uno tiene que pensar antes de lo que está haciendo. Recuerdo, es una historia nueva, que había un abogado que su cliente robó unas cositas muy importantes de un carro. Había ahí plata, rompió la ventana y robó ahí la plata y robó ahí computador, no sé qué había ahí más. Llegó al juicio y el abogado le dice, señor juez, la única cosa que pecó aquí fue la mano del señor, de mi cliente. No puedes juzgar todo el cuerpo por nada más la mano, por favor. ¿Qué contestó el juez? Quitémosle la mano. Tiene razón, señor, tiene razón. Voy a mandarla a la cárcel, nada más la mano. Si tu cliente quiere acompañar a su mano, está invitado a hacerlo. Si no, tampoco está obligado a hacerlo. Puede ir él, dejar la mano que robó aquí, culpable de eso. Están contentos de la solución, ¿no? ¿Qué pasó después? Resulta que este tipo desconectó aquí una parte. Era de plástico y lo dejó ahí y se salvó. ¿Ok? Hay gente creativa también. Pero siempre hay otro paso de los cuentos. Dice Shmuel Akatán. Shmuel el pequeño. Vamos a ver por qué es pequeño. No porque era en mi tamaño, nada más aquí hay otra cosa. Dice Binpolo y Bejal Tismach. No puedes alegrarte cuando tu enemigo se está cayendo. ¿Ok? O cuando se está equivocando. ¿Ok? No puedes. Ahora es una Mishnah aquí, pero en verdad
es un versículo de Rey Salomón. Todo lo que dice aquí es un versículo de Rey Salomón. Entonces, ¿por qué él lo dice como de su nombre? ¿Ok? Si ya está escrito mucho antes. ¿Ok? Entonces tiene que dar el crédito a... Ese está también en la halajá. En Magen Avraham dice que es un pecado no dar el crédito a algo que escuchaste de alguien. Tienes que decir, ese escuché de él, ese escuché de él. Tienes que decir, dice el Talmud, Kol haomer davar b'shem Rom v'geula la'olam. No entero, aquí también lo vamos a estudiar. Dice, cada uno que dice algo y da el crédito, trae salvación al mundo. Entonces hay que traer salvación. Entonces hay que decir y hay que dar los créditos. Entonces, ¿por qué él no da el crédito? ¿Ok? Dice que Rey Salomón habla de guerra, de tu enemigo físico. Shmuel HaKatan llega y te dice, no es nada más tu enemigo físico, sino también tu enemigo de la parte espiritual. Es decir, tú tienes una discusión con alguien de algo espiritual, de alguna mitzvah, de alguna eso. Si él se cayó, si él... tampoco lo puedes odiar, tampoco lo puedes alegrar, no nada más odiar, tampoco puedes alegrar en su caída. ¿Ok? No hay, y la base de ese concepto de Rey Salomón, de Shmuel HaKatan, lo que quieren decirte es no tengas y no construyas alegrías y placeres por lo que no tiene el otro, por el problema del otro. No puedes ser más grande cuando vas a hacer al otro más pequeño y después yo voy a ser más grande. Como siempre dice que había dos hermanos que uno era mayor del otro, pero su hermano siempre trató de ponerlo más chiquito para sentir más alto. Y uno le dijo un día, ¿por qué siempre tratas de achiquear a él? Sube a una silla y ya estás más grande tú. Hágate algo tú y no disminuye al otro. Esa es la enseñanza de que dice, es bueno que es natural, es verdad que es natural alegrar cuando tu enemigo se cae, pero tú no tienes que construir tu alegría por caídas y por cosas negativas. Tienes que aumentar tus cosas buenas para tener una alegría de esencia, una alegría totalmente positiva. Esta cosa. Ahora, ¿quién era Shmuel HaKatan? Una parte, entramos, paréntesis históricos. ¿Por qué se llama Katán? Primero dice el Yerushalmi en el Talmud de Sotá, el Talmud de Yerushalayim, dice dos razones. O que era muy humilde, siempre dijo yo no soy nadie. O que era muy pequeña la diferencia entre él y el Shmuel, el otro Shmuel. ¿Quién era el otro Shmuel? El último profeta antes de la época de los reyes, lo que trajo a Saúl y a David como reyes. Shmuel, el profeta, ¿ok? Que dijimos que falleció en el día de Jerusalén, que él está enterrado muy, muy cerca a mi casa de Jerusalén. Sí, nosotros vivimos muy cerca, 5 minutos en bicicleta o en esto llegar a Nevi Samuel. Yo estuve ahí mucho, un lugar muy especial. No importa, ahorita hay discusiones si está ahí o no está ahí, no entramos en eso. Pero dice que era muy parecido de su nivel a este profeta. Ahora, ¿en qué año vivió él? Hay un problema grave, un problema histórico. Vamos a ver si lo podemos solucionar hoy. Hay una opinión, ¿ok?, que vivió al final de la época del segundo templo, antes de la destrucción. Estamos hablando hace un poco menos de 2000 años, porque la destrucción era, dijimos, en 3828, ¿ok?, de la creación del mundo. Entonces él vivió un poco antes. ¿Por qué? Porque dice en el Talmud de Babilonia, también en Masechet Sotá, en la hoja Moach 48, dice ahí que él vio, es decir, él entendió que va a llegar la destrucción del templo. Ahí dice también que dijo que ¿cómo se llama? También dice ahí que cuando él murió, lo que habló en su entierro era Rabbi Elazar ben Azariah y Rabban Gamliel. Rabbi Elazar ben Azariah, ¿ok?, tenemos que saber que él era antes. Es decir, según ese Talmud, según esa parte, quiere decir que está hablando antes de la destrucción del templo. ¿Ok? Esa es la primera opinión que hay.
La segunda opinión dice que él vivió después de la destrucción del templo. Estamos hablando casi 100 años después, de una diferencia. Y en la época de Rabbi Akiva. Estamos hablando en la revelación de Bar Kokhba y todo lo que pasó ahí en el año 135 de la Era Común, es decir, hace 1900 años, ¿ok? 1850 años. Entonces, hay unos que dicen cuál es la mejor solución para ese problema histórico, si vivió aquí o vivió allá. Decir que había dos que se llamaban Shmuel HaKatan. Pero es muy raro porque es un nombre... Shmuel es un nombre común, pero Shmuel HaKatan ya es una coincidencia decir que había dos en diferencia de 100 años, a menos que eran familiares o esto. Pero yo creo que podemos decir que era en la época de Rabbi Akiva, y él, entre paréntesis, dentro de las paréntesis, él hizo la bendición de la otra bendición que metieron dentro del rezo diario. Hay 18 bendiciones, pero metieron ahí una más. Él lo que metió con Rabban Gamliel. Él era de la bendición contra los malshinim, contra todo lo que hicieron problema al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces él vivió en una época de problemas. Pero puede ser problemas de la destrucción del templo, puede ser problemas después de la destrucción de Bar Kokhba. Pero podemos de alguna manera dividir las dos opiniones, podemos de alguna manera juntar las dos opiniones, decir que él vivió un poco antes de la destrucción y siguió viviendo después de la destrucción. Puede ser que vivió 100 años, que no está tan mal, y es lógico. Empezó su vida unos años antes de la destrucción y él ahí habló sobre lo que puede pasar con la destrucción, sobre lo que vio, y siguió viviendo todavía en la época de Rabbi Akiva, pero ahí ya era mucho mayor, pero sí todavía estaba vivo, y lo podemos decir que estaba casi en las dos épocas juntas, y resolver un poco ese problema histórico de Shmuel HaKatan. Ok, seguimos. Dice Elisha ben Avuya Omer, lo que estudia como un niño parece a tinta que se está escribiendo sobre un papel nuevo, pero uno que estudia cuando ya es 100 años ya viejo, es como tinta sobre papel borrado. Dice él, ¿por qué lo dijo? ¿Quién era Elisha ben Avuya? Sabemos que era un gran rabino, ¿ok? Y salió de la religión, salió de toda la religión, hasta que se juntó con los romanos contra el pueblo de Israel, profanó Yom Kippur, salió de todo. ¿Por qué salió? ¿Ok? Hay unos que dicen que vio un papá diciendo a su hijo, manda a esta paloma, es una mitzvah que la Torah te garantiza vida larga, y también honrar a los padres te garantiza vida larga. Lo vio, que se fue a hacerlo y murió. Dijo, la Torah no es verdad. Esa es una opinión. Está en el Talmud de Kiddushin, la hoja 39. Hay otra opinión que ahí también, que vio a Rabbi Hutzpika Meturgeman, uno de los 10 que murieron por el gobierno romano, vio cómo su lengua está tirada y dijo, ¿cómo puede ser que un rabino tan grande está tan mal? Entonces salió de la religión. Hay uno que dice que él entró al Pardes, ese está en el Talmud del Hagigah, que entró a una parte muy profunda de la Torah. Hay unos que dicen que ahí vio, como entendió el futuro, vio mucha maldad en este mundo y no podía entenderlo, de alguna manera salió del camino. Hay uno que dice que ahí vio secretos que lo confundieron. Hay unos que dicen que cuando ese está ya en el Talmud de Yerushalmi, que su papá desde su brit no lo quería poner en la parte religiosa Leshem Shamayim, como para, en verdad, de una intención pura. Ok, hay diferentes razones, pero se giran a lo mismo. ¿Cuál es el punto? De no entender, sacar conclusión equivocada y sacar eso es lo que estamos hablando. Y él era siempre lo que discutía con Rabbi Akiva. ¿Quién era Rabbi Akiva? Todo lo opuesto. Elisha ben Avuya, ¿quién era? Primero estudió y después salió de la religión. Rabbi Akiva, ¿qué era? Al revés. Primero dijo, mi ten li talmid chacham al shecheno kachamo. Si alguien me da un rabino, yo lo voy a morder como un burro. Así dijo Rabbi Akiva al principio. Después de 40 años,
se fue a estudiar. Se hizo un rabino, y no nada más un rabino, sino era la persona que más sufrió de sus últimos días, cómo salió de este mundo de una forma muy trágica, con muchos sufrimientos. Sin embargo, ¿qué dijo en sus últimos momentos? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, con alegría. Dijo, toda la vida espera este momento. ¿Qué quiere decir? Rabbi Akiva, todo lo opuesto de Elisha ben Avuya. Rabbi Akiva primero estudió después, y de toda la maldad que vio, también entró al Pardes, al mismo lugar con Elisha ben Avuya, pero Rabbi Akiva yatzá beshalom, salió bien. Él era una persona, como hablamos una vez de Rabbi Akiva, con la vista positiva, logró ver positivo también en la parte más negativa del mundo, y no estaba apurado a sacar conclusiones equivocadas como hizo su amigo Elisha ben Avuya, y salió del camino. Esa es una diferencia si alguien tiene paciencia y espera ganar su mundo, o alguien que quiere todo ahorita sacar conclusiones muy rápido. Eso es lo que dijo Elisha ben Avuya. Ahorita vamos a seguir, muy interesante lo que dice la Mishnah más adelante. Dice también, dice, como uno que estudia mayor es como estudiar sobre papel borrado. De alguna manera de ahí entiende, porque es una opinión que ahí en el Talmud cuenta, que Rabbi Meir llegó en sus últimos momentos de Elisha ben Avuya y le dijo, haga teshuvah, y él empezó a llorar. Entonces dijo, parece que hizo teshuvah. Entonces de alguna manera dijo papel borrado, que aceptó que está equivocado, pero no quería soportar la maldad del mundo con la existencia de Dios, y decidió salir del camino. Era demasiado difícil para él creer en eso, después de todo lo que vio, de todo lo que también estaba en una época histórica muy complicada. ¿Ok? Dice el segundo, Rabbi Yosef bar Yehuda, otro rabino, dice, Alomet Torah min aktanim, una persona que estudia de los pequeños, de los niños, es como uno que come uvas y está tomando vino así nuevo. Pero uno que estudia Torah de gente mayor es como una persona que come uvas así buenas, frescas, maduras, y vino añejo, un vino así bueno, ¿ok? Como dijimos que el matrimonio, no sé si estaban ayer, que el matrimonio es como el vino, no por los mareos, sino por cada día tiene que ser mejor, ¿ok? Cada día puede mejorarse. Ese dijo el segundo. Entonces, ¿qué es mejor aquí? Primero dijo Elisha ben Avuya, ¿quién es mejor? El niño, porque es papel nuevo. ¿Qué dijo el segundo? No, el mayor es mucho mejor, es como vino, es mucho mejor. Que llega Rabbi Akiva y dice, Rabbi Meir era alumno de Elisha ben Avuya, dice, al tistakel bakankan, no mires al recipiente, ¿ok? Sino el contenido que tiene adentro. Hay recipiente muy bonito que puede tener un contenido podrido, ¿ok? Hay gente que se ve muy buena, adentro basura. Hay gente al revés. No importa, joven, niño, adulto, viejo, todos pueden tener parte buena, pueden tener parte de esto. Hay que ver según el contenido, no según la persona. Entonces hay tres opiniones aquí en total entre los tres rabinos. Dice que Rabbi Meir era alumno de Elisha ben Avuya hasta sus últimos días. Al principio dice el Talmud que él encontró dátil, comió el dátil y la basura tiró. Y después dice, no, Rabbi Meir encontró granada, tiró la basura y comió lo de adentro. ¿Qué quiere decir eso? Dice al principio, cuando estudió de su maestro, vio que adentro está pudrido, que adentro ya está hablando mal, o adentro ya estaba mal, pero por lo menos Rabbi Meir vio que afuera, porque todavía tenía cara de rabino y todo, entonces de afuera estaba bien, entonces agarró de afuera. Después, ¿qué pasó? Salió del camino, salió totalmente del camino, pero ahí empezó un camino de alguna manera reconocer su error y empezar por dentro. Todavía le quedaban cosas buenas que se empezaron a crecer, y entonces Rabbi Meir dice, en ese momento agarró granada, afuera hay basura, adentro hay comida